הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בן מבן בחינו, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצל לשמה, הללו בצלצל לתרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה. Alabados al nombre del Señor, y estamos de nuevo junto a ustedes para dar la gloria y la honra al Señor. Y seguimos con nuestro tema, el amor por la obra de Dios. En eso seguimos hablando de Nehemías. Terminamos el último estudio, terminamos, ¿verdad?, en el capítulo 5. Hablamos ahí, ¿verdad?, en el capítulo 5 que ya la ciudad se había cerrado, que ya tenían sus puertas y por primera vez había quedado la ciudad segura. Alabados al nombre de Jesús. Ahora vamos a seguir adelante con este nuevo capítulo, que sería el 6, el 7, ¿verdad? El capítulo 7 nos habla de cómo Nehemías asignó dirigentes, puso guardas y porteros en la ciudad. Ahora había mucho espacio porque los que vivían dentro de ella eran pocos, la mayoría vivían fuera. Y del versículo 5 al 73 nos habla de la lista de los que volvieron con Zorobabel, que es la misma lista que leímos en Esdras 2, en el capítulo 1 hasta el 70. Es una lista larga. Eso es todo lo que trata el capítulo 7, ¿verdad? Habla de toda esa lista grande hasta el capítulo 8. El capítulo 7 termina con esto. Vinido el mes de séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Así termina el capítulo 7. Vamos a estudiar el día de hoy, si Dios nos lo permite, en su infinita misericordia. Estudiaremos, ¿verdad?, el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Alabados el nombre de Jesús. Y entonces, así comienza el capítulo 8, versículo 1. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El mejor momento en la vida de Nehemías y de Esdras es el gran avivamiento, que empieza desde Nehemías 8 hasta Nehemías 10. Este es el gran avivamiento, lo que sucede. A esto se le llama, ¿verdad?, cuando Esdras lee la ley al pueblo. Cuando Esdras trae esta lectura. Es increíble este estudio, ¿verdad? Muchas veces probablemente hemos escuchado acerca de él ya aparte. El pueblo se reunía y le requería a Esdras que leyera el libro de la ley. El pueblo lo pedía. El pueblo pedía ahora que Esdras trajese el libro y lo leyera, y le explicara, y les enseñara. Qué hermoso es cuando nosotros, cuando el pueblo, cuando la comunidad o cuando la iglesia le pide al líder que enseñe la palabra. Cuando el pueblo apoya esto, cuando la comunidad apoya esto de aprender la palabra de Dios, que venga alguien a enseñarnos. Que alguien nos ayude a entender la palabra de Dios, que se hagan cultos, que se hagan estudios bíblicos donde podamos aprender la palabra de Dios. Que es bonito, qué bonito es cuando estas cosas suceden así. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba, o sea que desde que amaneció hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí hubo una escuela bíblica, que hoy en muchos lugares ya no hay escuelas bíblicas, pero aquí hubo una escuela bíblica, un momento de aprendizaje de la palabra de Dios, desde que amaneció, vamos a ponerlo así, desde las 6 de la mañana, por decirlo así, de las 6 de la mañana o las 7 de la mañana, como a usted le guste, hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Fueron varias horas, no fue 1 hora ni fueron 2 horas.
los oídos, dice, de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ellos habían dispuesto su corazón. Hay quienes llegan a la iglesia, hermanos, y hay quienes llegan al culto, hay quienes llegan a la escuela bíblica, pero no llegan con el oído dispuestos a oír. No, ellos llegan ahí, su cuerpo llega, pero ellos no llegan. Ellos están todo el tiempo en la nube, están pensando quién sabe qué. Pero bueno, aquí el pueblo de Dios estaba con el oído presto a lo que iba a salir de la palabra de Dios, de ese libro que es el libro de Dios. ¿Qué es lo que Dios iba a decir? ¿Qué es lo que Dios les iba a enseñar ese día? Así hay que llegar a la casa de Dios. Y cuando llegamos así a la casa de Dios, entonces Dios nos habla. Dios nos habla. Durante 7 días, dice, eso no fue solamente un día. Esto llevó 7 días así, desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía, los oídos estaban allí presentes. Mira, y cada día, dice, desde por la mañana temprano hasta el mediodía. Esdras y sus ayudantes abrían el libro de la ley, leían de la ley de Dios y ofrecían una explicación para que la gente entendiera lo que oía. Leían una parte y explicaban. Esdras leía y explicaba, y los que no alcanzaban a escuchar, ahí tenían, ¿verdad? Todos estaban organizados y tenían a sus ayudantes, quienes alguno tenía pregunta, levantaba la mano, ¿verdad? Y el que estaba cerca de él iba y le explicaba. Y así, de forma de que todos entendieran. Por eso es que no había prisa. No había de que vamos a hacer esto rápido, ¿verdad? Y boom, 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 2, 3 palabras. Y si el que la entendió, y el que no, ni modo. Si sigamos adelante y vamos. Entonces muchos salen sin entender nada. Así como yo ahorita, que no me entendieron nada. Igual, así. Entonces, pero no, la palabra de Dios tiene que ser explicada. Esta lectura expositiva pública del libro de Dios produjo una gran ola de arrepentimiento entre la gente, un gran avivamiento. Esto es lo que produce la palabra de Dios. Esto es lo que produce la palabra de Dios. Ya no, hoy en día no se conoce ese tipo de avivamiento, y cuando leemos estas cosas en el libro de Esdras y Nehemías, muchas veces encontramos que esto está muy lejano de nuestro conocimiento, que esto es algo que nos están hablando en el tiempo como cuando hablamos de los tiempos de los apóstoles, que hablamos de milagros y señales, y que hoy en día ya no se ven señales ni milagros, ¿verdad? Y que se nos hace algo muy difícil, muy lejos, algo que sucedió en la historia y que no puede suceder en estos tiempos. Entonces no estamos acostumbrados a mirar este tipo de avivamiento, estamos acostumbrados a mirar otro tipo de avivamiento, un tipo de avivamiento con, ¿verdad? Con música, con cánticos, con danzas y con tanta cosa, con tanta luz, ¿verdad? Hoy las iglesias, ¿verdad? Ya no son iglesias, ya son discotecas, alabados el nombre del Señor, y cosas como esta, ¿verdad? En la cual no me gusta meterme mucho, pero bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y entonces vemos de que ya no existe ese tipo de avivamiento, el avivamiento bíblico ya no lo existe, el avivamiento que hablan los profetas, alabados el nombre del Señor, cuando el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, ¿verdad? Él vivió estos tiempos, y por eso es que el pueblo de Dios viene aquí, porque los profetas, cuando leemos estos libros de Zacarías, de Malaquías, ¿verdad? Como dice, así deben de orar, deben de pedir arrepentimiento, deben de llorar delante del altar. Tal vez Jehová derrame, ¿verdad?, bendición tras de todo esto. Y esto es lo que pasó. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno encuentra la palabra tratando de quitarle esa maldad, esa cosa que nos estorba para estar bien con Dios. Y entonces cuando salimos de la clase bíblica, cuando salimos del culto, cuando salimos de darle gloria a Dios y de aprender su palabra y de reconocer en las partes que estamos mal, en la parte donde la palabra nos tocó, donde nos quitó esa parte mala de nuestro ser, donde entendimos, donde vimos que esto está mal y que queremos, ¿verdad?, que empiece el Espíritu de Dios a obrar en esta parte de nuestra vida. Entonces es cuando realmente nos vamos a nuestras casas no solamente con un conocimiento, sino nos vamos a nuestras casas con un contacto con Dios, con un encuentro con Dios, porque nos encontramos con su palabra, y su palabra fue la que penetró dentro de nosotros y nos hizo ver y entender lo que Dios quiere de nosotros.
Entonces aquí esto fue lo que sucedió. Este tipo de avivamiento no se ve mucho, pero este fue el avivamiento que pasó en aquellos tiempos y que tiene que pasar hoy en día. Hemos pasado por este tipo de avivamiento y le damos gloria a Dios porque todavía hay congregaciones que viven este tipo de avivamiento. La palabra de Dios es la que hace todo. Debería notarse algún punto muy importante aquí, que fue el hallazgo del libro de la ley, o sea, fue el hallazgo de las palabras de Dios, fue el hallazgo y el conocimiento de la Biblia, lo que produjo la gran reforma de Josías en 2 de Reyes 22. Y fue también la Biblia, el hallazgo de la Biblia por Martín Lutero, lo que produjo la reforma y trajo la libertad religiosa a nuestro mundo moderno. La Biblia. La debilidad de muchas iglesias y congregaciones hoy en día, si no hablar también la debilidad de nosotros como seres humanos, nosotros mismos como persona individual, nuestra debilidad, el abandono de la palabra de Dios que profesamos seguir, que profesamos buscar, que profesamos aprender. La gran necesidad del púlpito hoy en día es simplemente la predicación expositiva de la misma palabra. Jesucristo le dijeron, ¿a dónde más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sus palabras son vida, dijo Jesús. Mis palabras son vida. Pero también dijo una parte muy importante. Su palabra que mis palabras son espíritu, dijo. Y Pablo dice que hay personas que a veces no podemos discernir la palabra de Dios, porque se ha de discernir espiritualmente. Seguimos con el versículo 8, como dice aquí. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dios no quiere que vayamos a su casa y que salgamos ahí sin entender nada. Cuando usted está yendo a una iglesia y sale de ahí sin entender nada, pregúntese dos cosas. Una, o yo no estoy poniendo atención. Dos, o aquí definitivamente no me están enseñando nada. No está el Espíritu de Dios. O definitivamente aquí no están enseñando nada, me están llenando la cabeza de chismes, de cuentos, de historia, de deporte, de noticias y de muchas otras cosas, menos de la palabra de Dios. Si usted va a un lugar y encuentra que la palabra de Dios le pega en el corazón y en el espíritu, después de un arrepentimiento, sale de ahí hecho las paces con el Señor y sale con esa paz sobre todas las cosas, paz con Dios y paz con los seres que le rodean, entonces que usted tuvo un encuentro con el Cristo a través de su palabra. Y ha sido bendecido de una manera que muy pocos entienden ni comprenden. Pero qué hermoso es llegar a la casa del Señor y salir bendecido. Bienaventurados los pobres en el espíritu, dijo el Señor Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El pueblo se conmovió tanto, empezó a llorar, confesando sus propios pecados, confesando realmente que le había fallado al Señor. Aquí nos dice el versículo 9, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí hay algo muy importante. Y es que este avivamiento no todos lo pueden entender. Y es que las cosas de Dios a veces la gente no lo entiende. Son locura para los que se pierden, dice el Señor, de su palabra. Porque es que vemos aquí que a veces la pregunta de muchos dicen, ¿por qué ahorita todos están llorando? Tuvieron un encuentro con el Señor, reconocieron sus errores, sus pecados, la forma en que le había fallado al Señor y están pidiendo perdón, misericordia, o si no, están dándole gracias al Señor por su amor, por su misericordia, que no hemos sido talados y estamos ahí contristados
dolidos y llorando delante de la presencia de Dios, como estaba este pueblo. Ahí estaba llorando. Pero de repente se apodera un gozo, una paz, y de repente ya dejan de llorar y empiezan a cantar y empiezan a reír y empiezan a aplaudir, como que de repente todo va así, por etapas. Primero va y entra al corazón del ser humano y encuentras a personas llorando, y de repente los encuentras aplaudiendo, dándole gloria a Dios, cantando y saliendo de ahí con gozo, con alegría, con gozo y alegría. Y esto es lo que vemos aquí. Vemos que hubo un pueblo que se contristó y que lloraba en gran manera lloraba este pueblo. Los líderes, ¿verdad?, se quedaban admirados de mirar cómo la palabra de Dios había tomado por control, por completo, ¿verdad?, todas sus vidas. Como un pueblo se contristaba llorando amargamente, pero había una cosa muy importante. Habían leído la palabra de Dios por 7 días y el último día, este día era un día santo. Este día era un día de celebración, un día de alegría, de gozo, pero debido a que la palabra de Dios contristó los corazones, ahorita estaban todos llorando y no deberían de estar llorando, deberían de estar contentos y gozosos porque era el día de los tabernáculos. Dice hoy en estos días, dicen algunos judíos que la persona judía que no está alegre en este día de tabernáculos, en este día, que si no está alegre en este día, entonces está en pecado, o que está pecando por estar triste en el día que se supone que debería estar contento. Así que probablemente este pensamiento venga desde esta escritura. No estoy diciendo que sea así, digo, probablemente este pensamiento venga, o esta forma de enseñanza venga de esta escritura, porque en este día Esdras se levantó y le dijo: no entristezcáis más, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Después que el pueblo entendió la palabra de Dios y los líderes vieron los frutos de un corazón contrito y humillado, los líderes entendieron una cosa: es tiempo de celebrar. Celebrar nuestra reconciliación con Dios. Hay quienes no entienden este punto, como ya lo expliqué. Pero Jesús en unas ocasiones dijo, Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que aún en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que aunque sí es necesario reconocer y que haya lloro y quebranto y llanto, de forma que tú estás reconociendo la gracia de Dios sobre tu vida, después tiene que haber un gozo. Tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, alegría, porque aún en el mismo cielo hay gozo y hay alegría por los pecadores que se arrepienten. Mientras un pecador pasa contrito y humillado ante la presencia de Dios, arrepentido y llorando, dándole gracias a Dios por su gran misericordia, porque se le han abierto sus ojos y ha reconocido que si no fuese por la misericordia de Dios, no tuviera lo que tiene. Y entonces llora y al mismo tiempo le da gloria a Dios y le da gracias. Hay lloro, pero también hay gozo, hay alegría. Debía de celebrarse la fiesta de Dios, pero si la hubieran celebrado sin ese avivamiento, sin haber pasado por ese proceso de la palabra, ¿qué hubieran celebrado? ¿Qué hubiese sido? Como muchos hoy en día. ¿Hay celebraciones para Dios? ¿Cuántas iglesias no celebran a Dios muchas cosas? Supuestamente a Dios. Y hacen celebraciones, y hacen fiestas, y hacen tantas cosas. Y hay muchos que salen allí con un gozo carnal, una alegría carnal. Realmente. Pero cuando una persona celebra algo a Dios, después de haber pasado por un proceso en donde es ministrado por el Espíritu Santo, por su palabra, su celebración es genuina, es verdadera y es espiritual, es más profundo de lo que puede decirse, lo que puede explicarse.
Por eso es que en este momento, cuando ellos celebraron esta fiesta, estoy seguro que no hubo muchas fiestas como esta. Así que puedo decir que así que los líderes vieron el genuino arrepentimiento del pueblo y no dejaron que el pueblo siguiera más, sino que los llevaron al siguiente paso. Y es que todo lleva un proceso, porque es increíble pensar, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, amigo, que me escuchas, que por un momento tú te veas en el espejo y que digas, yo nunca pensé, yo fui a ese lugar simplemente por ir, yo fui allí y me encontré con que empezaron a hablar la palabra de Dios, empezaban a predicar a Cristo, empezaban a hablar y de repente no supe qué pasó, ya estaba yo llorando y de repente no supe qué pasó, ya estaba yo contento, estaba yo feliz y no sé qué pasó, desde aquel día yo salí con un gozo y con una alegría. Y es que todo lleva un proceso, todo lleva una escala y un proceso. Y esto fue lo que pasó. Lloraron, confesaron sus pecados y ahora es tiempo de ir a poner la palabra de Dios en obra. Hay que poner lo que aprendimos por obra. Versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Cuántos han escuchado este versículo? El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Y cuántos sabían que estaba aquí escrito en medio de este gran avivamiento, en medio de este libro que se llama Nehemías? ¿Verdad? Y aquí vemos escrito esta palabra. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así que después de que ellos pasaron por este proceso, ahora les dijeron los líderes, ahora vayan contentos, vayan y gócense, vayan alegres, ¿verdad? Se han puesto a mano con el Señor, ahora vayan y los que tengan mucho, denle a aquellos que no tienen. Vayan con los pobres, con los necesitados y que todos tengan para celebrar a Dios, que es bueno y misericordioso. Había un gran gozo en ellos porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fíjese nada más. Y en lo mejor entonces, si lo revertimos eso, si lo ponemos eso en contra de lo que dice, entonces muchos salen enojados, peleando, tristes, con los mismos problemas, con las mismas preocupaciones. ¿Por qué? Porque no entendieron la palabra de Dios que se le habló, yo creo, en aquel día. Porque si hubiesen entendido la palabra de Dios y hubiesen creído la palabra de Dios, hubiesen salido con más gozo, con menos preocupación, y sin andar peleando, enojándose y con contiendas con cualquiera. Pero ellos, nos dice la Biblia, que aquí salieron con alegría, con gozo, porque entendían, porque habían entendido lo que les habían enseñado. Todo esto es lo que produce cuando se predica y se enseña la palabra de Dios como está escrita. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta el día de hoy no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Vemos que después de allí, hermanos, continuó la alegría en medio del pueblo, continuó esa relación con Dios. Qué hermoso es, eso se le llama avivamiento, cuando una cosa viene no solamente por un día, no solamente por un domingo, no solamente por un sábado, no solamente por un jueves, no solamente por un viernes, no, sino que viene, toca la presencia del ser humano, toca la esencia del ser humano, toca lo profundo del ser humano, injerta algo, su palabra en el ser humano, y esta congregación y este grupo de gente, o estos líderes, o estos maestros, o lo que sea que esté ahí reunido, tiene algo, tiene hambre de Dios y va un proceso y va un seguimiento. A eso se le llama avivamiento. Avivamiento no solamente de un día. Avivamiento es que prosiga, que siga por cierto tiempo, si es posible por siempre. Entonces las personas que han tenido con un encuentro, pues se llama encuentro con Cristo Jesús, son aquellas personas que siguen y siguen en lo que han sentido de parte de Dios. Capítulo 9.
nos habla del pacto, un pacto ante Dios. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la otra cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Con profundo arrepentimiento y gran seriedad, el pueblo hizo un pacto. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros principales y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Se comprometieron a caminar conforme la ley de Dios, como lo dice. Todo el capítulo 11 nos habla de los que habitaron en Jerusalén y los que habitaron fuera. Y en el capítulo 12, versículo 27, vemos la dedicación del muro, que nos dice así: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras, celebrando la victoria de Dios. Para inaugurar los muros, Nehemías formó 2 grupos de coros. 2 grupos marchaban alrededor de la ciudad. Un grupo fue dirigido por Esdras, lo vemos en el versículo 36, y el otro por Nehemías, lo vemos en el versículo 38. En el versículo 43 vemos de esta manera y dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. O sea, los había llenado de gozo, de alegría, y se alegraron también las mujeres y los niños. Sin duda fue un hermoso día de mucho gozo y de alabanza a Dios, quien hace todas las cosas posibles. Si alguna vez has sido parte de la compra de un terreno para una pequeña iglesia, o en la reconstrucción de los primeros salones de escuela bíblica, o si has sido parte de un gran avivamiento en medio de tu congregación después de haber pasado por tantas y tantas pruebas y dificultades, entonces podrás comprender y entender este pasaje bíblico, esta alegría que muestra el pueblo, lo que hemos estado hablando. Si alguna vez has sido parte de una obra de Dios, tanto de la alimentación de los niños, huérfanos, pobres, o de vestir al desnudo, o de apoyar en la pequeña congregación que se está levantando, y cuando ves que la obra va creciendo, cuando finalmente llega el día en que se inaugura y se le da gloria a Dios por lo que se ha logrado, por un salón o por la pequeña casita, cualquier cosa que sea, que es para la gloria y honra del Señor, entonces podrás comprender el gozo y la alegría y el amor que existe por la obra de Dios. Cuando te preocupas por si los niños de la escuela bíblica tienen alimento para las mañanas, porque no todos los niños que llegan a la escuela bíblica desayunan. Algunos no, porque no tienen. Y van a la escuela bíblica esperando que Dios les supla algo. Y cuando tú te preocupas por eso, y cuando tú sabes que Dios ha suplido a través de tus manos o a través de que tú pediste a alguien más y lo hiciste llegar allí y que Dios te usó para darle de comer a esos niños, entonces habrás aprendido el amor por la obra de Dios. Y entonces habrás sentido lo que este libro explica. Y cuando leemos, cuando hemos vivido, entonces podemos entender realmente esta palabra. O por lo menos un poquito más. Porque la palabra de Dios es inmensa. La palabra de Dios está llena de enseñanza, llena de sabiduría. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo encerramos en pequeños puntos. Pero no, la palabra de Dios es inmensa. Tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. Pero si no has sido parte de nada de esto, y en tu corazón está el deseo de aprender lo que es el amor por la obra de Dios, pídele a Dios que ponga un gran amor por la obra de Él, y que cada pequeño logro que se obtenga a favor de la obra de Dios
tú puedas sentir lo que sintieron estos hombres, mujeres y niños en estos momentos, en lo que acabamos de estudiar. Y yo con esto me despido, no con mis propias palabras, sino con la palabra misma de Dios. No sé cuál sea su situación y cuál sea el momento en el que ustedes se encuentren. Yo espero que se encuentren bendecidos de parte de Dios. Pero si alguno se encuentra con tristeza y, ¿verdad?, no sabe qué hacer, yo quiero decirte que no te entristezcas. No os entristezcáis, dice la palabra, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu de Dios te guarde y te siga dando más y más amor por su Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Él es el Rey.